esta clase el- va a durar lo que dure el Zoom, 40 minutos, así que vamos a tratar de hacerlo más preciso y aclarar las dudas dentro de lo que se pueda. Igual ustedes ya tienen mi correo, así que dudas, consultas, me mandan sus preguntas por ahí. Por ahí también les voy a mandar la clase del PPT, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Para que no estén... Ay, tanta gente. Admitir todo. Qué famoso. Ya, perdón. Eh, ya, entonces hoy día vamos a hablar sobre los requerimientos nutricionales, algo muy importante cuando hablamos de nutrición, ¿ya? Considerando que no solamente cuando hablamos de nutrición hablamos de alimentos, sino que es alimentación, sino que también de lo que pasa en nuestro cuerpo y lo que nuestro cuerpo necesita para ser considerado un cuerpo saludable, ¿ya? Entonces, en ese contexto, que hoy día vamos a abordar, ay, me perturba esto, perdón. Vamos a abordar algunas definiciones importantes que nos van a aclarar eh, qué es lo que son los requerimientos nutricionales y por qué son tan importantes cuando hablamos en semiología, ¿cierto? De conocer qué tipo de requerimientos nutricionales existen, qué vamos a priorizar en ciertos pacientes, qué no vamos a priorizar, ¿ya? Así que espero que les sirva a todos, ¿ya? Lo primero que vamos a hablar van a ser... ahí van a ser las definiciones de requerimiento nutricional versus la definición de recomendación nutricional, ¿ya? Los requerimientos, como dice ahí, es la cantidad mínima de nutrientes que necesita un individuo para mantener una correcta nutrición. O sea, es individual, ¿ya? Son las necesidades nutricionales que cada uno de nosotros tenemos. ¿Ya? Normalmente cuando se compara esta necesidad individual o personal como con los requerimientos de la población, normalmente se habla que cubren solo el 50% de la población, ¿ya? Como las cantidades. Entonces es algo muy personal, algo muy individual, ¿ya? Cuando hablo de Diego, hablo de Manuel, de Emilia, de Javier, ¿ya? Y luego tenemos el concepto de recomendación nutricional, ¿ya? ¿Por qué yo hago esta salvedad? Porque normalmente ustedes van a ver en las noticias o van a escuchar incluso a algunos profesionales de la salud que hablan como de requerimiento nutricional, como cuando se habla de las recomendaciones, como que confunden un poco los conceptos. Y la recomendación nutricional, a diferencia del requerimiento que es individual, la recomendación es la cantidad mínima de nutrientes sugeridos, pero por las autoridades. En general, es como a nivel poblacional. Por ejemplo, cuando hablamos de las recomendaciones nutricionales que se entregan para los deportistas en general, estamos hablando que es una recomendación para la población de deportistas o las recomendaciones que elabora el INTA para los requerimientos nutricionales o las recomendaciones de los niños, normalmente son a nivel global de toda la población pediátrica, ¿ya? Entonces es la cantidad mínima de nutrientes sugeridos por la autoridad en materia de nutrición basado en estadísticas poblacionales. Y a diferencia del requerimiento que solamente cubre normalmente al 50% de la población, la recomendación es mucho más amplia porque ya cubre al 97,5% de la población, precisamente si hablamos como desde esta famosa campana, perdón, desde esta famosa campana de Gauss, ya cubre desde las menos dos desviaciones estándar a las más dos desviaciones estándar, ¿ya? Y los requerimientos por lo general son mucho más individualizados, entonces solamente es una pequeña parte, ¿ya? Que cubre. ¿Cuáles son las variables importantes que nosotros vamos a fijarnos cuando vamos a calcular un requerimiento nutricional? Aquí ya nos adentramos a lo que necesita mi paciente en particular, con el que yo voy a tratar, con el paciente que está en la cama, que me asignaron en el hospital, ¿ya?
De partida el estado nutricional, ¿ya? El estado nutricional es súper relevante y es muy protagónico que forme parte de las decisiones cuando yo voy a evaluar un requerimiento nutricional. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el requerimiento nutricional de una persona que está en un riesgo de desnutrición a una persona quizás que está con una malnutrición por exceso, ¿ya? Lo mismo pasa con el estado fisiológico, ¿ya? No es lo mismo el requerimiento nutricional de un niño, ¿cierto? Que de un adolescente, que de una gestante o de una persona mayor. Lo mismo pasa al sexo, sabemos que la composición corporal es muy distinta entre un hombre y una mujer, ¿ya? Por ende, los requerimientos también van a variar en eso, ¿ya? Y el estado fisiopatológico. También hay requerimientos particulares o factores patológicos que vamos a ver más adelante, puntuales, que nos van a significar que tomemos decisiones específicas con algunas patologías, el cáncer, gran quemado, politrauma, ¿ya? En general. El nivel de actividad física, súper relevante, no es lo mismo que yo le evalúe el requerimiento nutricional a una persona que está con dependencia severa que una persona que está bípeda, funcional o un deportista. Ya son poblaciones muy distintas y situaciones muy distintas. Por ende, todas estas variables en su conjunto son las que yo debería considerar para evaluar un requerimiento nutricional. Requerimiento. Participante, nuestra chica skater. Sergio, tenía el micrófono prendido, Sergio. Ya dejen tranquilo a la chica skater. Entonces, lo primero que vamos a hablar va a ser de la energía, ya del requerimiento de energía de las personas. Se define como la capacidad de efectuar un trabajo, ya esa es como la definición en sí de energía. Pero la energía proveniente de los alimentos a través de los nutrientes se reduce en ATP, ya ese es el objetivo de alguna forma de que nosotros nos alimentemos, ¿cierto? De que le entreguemos fuentes de ATP a nuestro cuerpo para que funcione. La novia que no anda buscando el novio. Sergio, Ya. Eh, ¿Y por qué son importantes como el ATP que consumimos, ¿cierto? A la larga a través de los alimentos? Porque participan reacciones químicas, permite el mantenimiento y síntesis de tejidos, promueve los esfuerzos musculares, o sea, esfuerzos musculares Ahora van a saludables, compensar. Para el lado y vamos a. y la producción de calor, ¿ya? Y esta, la medida de... profe, ¿lo puede silenciar usted? voy a ver si lo puedo silenciar, calma, calma. Déjeme identificar. Ah, Sergio. Silenciar para siempre. Ah, ya, ahí sí. No mentir. Ya, menos mal que me dijiste como que no atiné como que lo podía hacer yo. Y la medida de, o sea, la unidad de medida de las calorías, o sea, de la energía, es las calorías. Cuando hablamos de calorías nos referimos a la energía, al final, que es el ATP que voy a recibir finalmente al final del metabolismo celular, ¿cierto? Em, ¿Y por qué, de dónde viene como el concepto de esto de la caloría, de dónde salió? Principalmente la unidad de energía térmica que equivale al calor necesario para elevar la temperatura de un cc de agua a 1 grado Celsius, ¿ya? O sea, de 14 grados Celsius a 15 grados Celsius a nivel del mar. De ahí se hizo como el cálculo de la caloría. Se hizo a nivel de laboratorio, en una caja gigante, ya como en una sala chica, donde meten a una persona y la persona, ¿cierto? Emite calor, ya sea por alguna actividad que esté haciendo o esté en reposo, y este calor va conectado a unas tuberías en esta sala y de esa manera se evalúa la temperatura que se eleva en esas cañerías donde circula el agua para evaluar de alguna forma in situ cuánta es la energía que libera la persona, ¿ya? En el INTA, por ejemplo, en la Universidad de Chile, tienen esta famosa cápsula, que la tengo acá. De hecho, les puse una foto para que no fuera tan... Ya, obvio que no la puse. Ah, ahí está, perdón. Esa es la famosa como sala, donde se mete a la persona puede estar acostada o en reposo, o puede estar haciendo algún tipo de ejercicio, y en base a eso se hace como el cálculo. Ya, pero me voy a retroceder un poquito porque ahí aparece, vamos a volver a eso. Entonces, para evaluar la cantidad de energía o el requerimiento de calorías de una persona, eh,
existen métodos directos y métodos indirectos. Los métodos directos ya puede determinarse por la medición de la cantidad de calor producida por el organismo, como yo le mostraba esta salita, o mediante cámaras herméticas con paredes aislantes, que es más conocido como la cámara de Atwater. Así se llama la cámara, esta salita donde a la persona se le pone adentro y se ve cuánta calor emite y cuánto logra elevar la temperatura que pasa por las cañerías que cubren esta cámara, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a enfocar en métodos indirectos y en métodos doblemente indirectos. Ya, los más conocidos son los métodos doblemente indirectos, que son los métodos factoriales, o sea, ocupar fórmulas matemáticas para poder identificar las necesidades, los requerimientos de energía, de calorías. Pero también están los métodos indirectos, no doblemente indirectos, sino que indirectos, que son, por ejemplo, aquellos que miden el consumo máximo de oxígeno, como en el caso de un deportista que se sube a un ergómetro, ¿ya? O un ergocicloergómetro, y el paciente se pone a andar en bicicleta y según la cantidad de oxígeno que emite, eso se va como algunas fórmulas computacionales que va conectado a un software y ese software calcula, ¿cierto?, cuánta energía está gastando la persona o emite la persona, ¿cierto?, en este ciclo ergómetro. También está la bioimpedancia bioeléctrica, ¿cierto? Cuando uno hace como esta evaluación nutricional con las manillas, ¿cierto? Como habíamos visto, como nos vimos el año pasado, también se puede ver en algunas máquinas el requerimiento de energía que tiene la persona. También hay fórmulas o actividades como registro de frecuencia cardíaca, normalmente de estos relojes inteligentes, el Polar, el agua doblemente marcada también, que es agua que circula a través del cuerpo, que es en realidad como que no se ocupa mucho porque igual es súper invasivo, ¿ya? Y a través del agua o sea, de estos marcadores químicos que circulan por el cuerpo, se logra identificar también como la cantidad de energía que se emite. Ups. Bueno, esa es la famosa como calorimetría indirecta como del consumo máximo de oxígeno, que por ejemplo los que les gusta las actividades como deportivas o los que les gusta como la rehabilitación cardiometabólica, van a poder encontrarlo y es maravilloso. Ya la Teletón ocupan en algunas unidades como en el Frique que tienen también, o en el hospital el Exequiel González Cortés, que también trabaja como con una unidad de rehabilitación cardiometabólica. Súper interesante. Bueno, y las clínicas privadas, ¿para qué decirlo? ¿Cuáles son entonces estas fórmulas que vamos a ocupar? Tenemos que entender que cuando hablamos de gasto energético, hablamos de gasto energético total, o sea, todo el requerimiento energético que tiene la persona, ¿ya? Y lo compone el gasto por actividad física, la acción térmica de los alimentos, que más o menos corresponde como el 10%, ¿ya? O sea, como más que todo la energía que se necesita para metabolizar o digerir los alimentos, en palabras simples, ¿ya? La actividad física, ¿cierto? La energía que emite la persona o que gasta para moverse, ¿ya? O para practicar algún tipo de ejercicio o actividad física, más o menos corresponde entre el 25 al 30%, va a depender de una persona a otra. Pero lo básico, 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 como la base de todos, es el metabolismo basal, ¿ya? Que el metabolismo basal es la energía mínima que requiere mi cuerpo para vivir o funcionar, ¿ya? Y vamos a hacer la diferencia en gasto energético total para pacientes ambulatorios, que lo van a ver ustedes mucho en la PS o en su consulta privada, y el gasto energético total de pacientes hospitalizados o clinicalizados, ¿ya? Que se calcula en el caso del paciente ambulatorio el metabolismo basal, más la suma de la actividad física, más el gasto por efecto térmico de los alimentos, ese es el gasto energético total. Pero en el paciente hospitalizado tenemos el metabolismo basal, más la actividad física, más el efecto térmico de los alimentos, y además se incluye el factor patología, lo que yo les decía, o sea, esto de tener en cuenta el estado fisiopatológico se suma o se multiplica por un factor patológico que vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces existen muchas fórmulas para evaluar el gasto energético en reposo o el gasto energético basal o la tasa metabólica basal, que es la energía mínima para funcionar. Si bien la tasa metabólica basal, como dice su nombre, es una tasa, es como otro valor distinto. Para que se logre comprender, vamos a hablar como que es lo mismo, ¿ya? Para que no se confunda. Y es la cantidad de energía necesaria para mantener los procesos vitales estando en reposo. Esto se hizo en el laboratorio, ¿ya? Después de 12 horas de ayuno a una temperatura neutra. O sea, la energía que yo necesito mínima para estar, para vivir, es aquella energía que yo necesito para estar en reposo después de 12 horas de ayuno y a una temperatura neutra. O sea, no en un clima caluroso ni en un clima frío, ¿ya? Y para la mayoría de los adultos sanos, el metabolismo basal representa entre el 50 al 70%
del gasto energético total, ¿ya? Que eso es como la energía mínima para que el cuerpo funcione. Y existen muchos métodos doblemente indirectos factoriales. Está el de Harris-Benedict, que es el más conocido. De hecho, a la Nutri que usted le pregunte, le va a hablar de Harris-Benedict. Los métodos de FA-OMS-1, el de Schofield también, que se ocupa mucho Schofield a nivel intrahospitalario. ¿Ya? Pero en general, Harris Benedict es como la que más se ocupa, pero Harris Benedict tiene una limitación, ¿ya? Si se fijan en la fórmula, dice, ya, gasto energético en reposo, 6,55 más 9,6 por el peso, ¿ya? Más 1,8 por la talla, menos 4,7 por la edad. ¿Cuál es la limitante? Que como incluye el peso puede verse falseado por el aumento de musculatura o el aumento de grasa corporal. Entonces, en una persona que pesa exceso de grasa corporal, perdón, que tiene exceso de grasa corporal, claramente va a pesar mucho más y el requerimiento de energía va a ser mucho más elevado, pensando que debería ser menor para tener un balance energético negativo y poder quemar grasita, ¿ya? Pero esa es como la limitancia. Entonces, Harris Verdict cada vez se ocupa menos o deberíamos ocuparlos cada vez menos. La que más se sugiere como dentro de todo es la de FAOMS-1, la que aparece ahí, que incluye si bien el peso, pero está mucho más validada como para una población en general y tiene una salvedad que FAOMS-1 se puede dividir en, además de por edad, también, por ejemplo, el nivel de ejercicio físico si tiene un nivel inactivo o un nivel moderado o un nivel intenso. Bueno, y Scofield, lo que yo les mencionaba, que se ocupa mucho a nivel intrahospitalario, especialmente como en pediatría, ¿ya? Si bien hay también tenemos estas fórmulas o estos métodos doblemente factoriales, también tenemos una opción más rápida, ¿ya? Para no estar calculando como, ¿cierto? Como el método factorial variable por variable, sino que también tenemos ciertos indicadores o variables que se resumen de alguna forma por el grupo de edad y según el sexo. Por ejemplo, FAO-OMS-1, a través de la OMS, ¿ya? Nos sugiere, en el caso de los niños entre 1 a los 12 meses y de los 1 año a los 18 años, la cantidad de calorías por kilo de peso al día que deberían consumir las personas, los pacientes, ¿ya? Entonces usted nos necesita ocupar de repente Schofield o Harris Benedict o FAOMS-1, especialmente cuando una vez está en el hospital y está como súper apurado, necesitáis calcular rápido para cachar, ¿cierto? La fórmula enteral que necesitáis darle, ya, o la fórmula láctea que le vayas a prescribir, ya, todo eso tú lo haces de forma con un método factorial, un método rápido, ya, en este caso con la fórmula rápida. Entonces, por ejemplo, no sé, yo tengo un pacientito de 3 meses que es de sexo femenino, entonces yo identifico que necesita más o menos como 94 calorías por kilo al día. Entonces yo ya identifico, ya pesé al paciente, ya sé cuánto pesa y yo con eso le calculo y me va a dar una cierta cantidad de calorías, ¿ya? Lo mismo pasa para los niños de 1 a los 18 años. En el caso del hospitalizado, especialmente se ocupa harto en pediatría, yo cuando trabajaba en el Ezequiel González Cortés lo ocupaba mucho, que era el tema de Scofield, ¿ya? Que era esto que está separado como por grupo de edad, ¿ya? De menores a 3 años, de 3 a 10 años, de 10 a 18 años y también por sexo masculino o femenino, ¿ya? Y también hay una fórmula específica para lactantes que pesan menos de 9 kilos de peso, ¿ya? Esto que en realidad uno lo ocupa en pacientes que de verdad es súper sensible el asunto del peso. Por ejemplo, en pacientes que están en la UCI, ya en la UTI pediátrica o en la UCI pediátrica, ya que tú necesitas calcular el requerimiento de energía que necesita para la fórmula enteral o para el enteral que tiene que consumir, ya. Entonces ahí, obviamente en un niño, 100 calorías impacta importantemente en su recuperación nutricional, ya. Entonces ahí uno puede ocupar estas fórmulas que son mucho más detalladas. Y en el caso, ¿cierto?, de la fórmula rápida, en el caso de los adultos, ya vimos el caso de los niños, en el caso de los adultos, podemos ocupar de 20 a 25 calorías por kilo cuando iniciamos el soporte nutricional, ya sea enteral o parenteral. Enteral para que se entienda por sonda nasogástrica o nasoileostomía o una ostomía, gastrostomía o yeyunostomía. Y es nutrición parenteral la que va, ¿cierto?, a nivel endovenosa, ¿cierto?, periférico o central por la vena cava, ¿ya? Y 30 calorías
por kilo en el paciente que está estable, ¿ya? En el paciente como que está bien, como casi todos los pacientes. De 30 a 35 calorías de peso en relación al peso ideal para los pacientes que están en un estrés severo. Un politrauma, un cáncer que está muy descompensado, ¿ya? Y de 14 a 22 kilos o 22 a 25 kilos de peso para el peso ideal en caso de pacientes obesos, ¿ya? Si se fijan, es mucho menos calorías por kilo de peso que, como es lógico, versus una paciente o un paciente que se encuentra en un estado nutricional normal, ya que obviamente requiere más calorías, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, de estrés severo, también hablamos de pacientes con malnutrición por déficit importante, como una desnutrición grave, ¿ya? Y en el caso de la desnutrición grave, por supuesto, se parte de forma paulatina con un soporte nutricional, por eso que se parten con pocas calorías, para evitar este síndrome de realimentación, ya que el paciente genere un dumping, náuseas, vómitos, diarrea. ¿Ya? Por eso que todo es muy progresivo. Vamos a tener clases más adelante sobre desnutrición en quinto y todo eso, así que tranquilos. Solamente es para contextualizar. Y en el caso de los adultos hospitalizados, podemos ocupar, ¿cierto? Esta versión de FAOMS 1. Si no queremos ocupar la fórmula rápida, podemos ocupar esta también, que es lo que yo les decía, que está separado también por grupo de edad y por sexo, ¿ya? Y obviamente incluye los kilos de peso, ¿ya? Además, ¿cierto? Sabemos que del metabolismo basal, en el caso del requerimiento de energía, nosotros tenemos que incluir el factor de actividad física, ¿ya? Que era otro factor que sumábamos a lo que nos daba la cantidad de calorías que nos daba este metabolismo basal. El factor de actividad física va a depender mucho del nivel de actividad física de la persona, si está inactiva, si está sedentaria o si está postrada en dependencia severa o si es físicamente muy activa, ¿ya? En general, tienen que pensar que las personas siempre sobreestiman su nivel de actividad física, ¿ya? Ustedes le preguntan a alguien que va al gimnasio 3 veces a la semana y levanta pesas, te va a decir que es un deportista, ¿ya? Pero confunde el concepto de ser físicamente activo con el ser un deportista, ¿ya? O una persona que, por ejemplo, no sé, hace ejercicio una vez a la semana, ya te dice que es una persona físicamente activa, ¿ya? Entonces, para los dos lados, se sobreestima o se subestima, ¿cierto?, el nivel de ejercicio, ¿ya? Entonces, en este caso, en el factor de actividad física, al nivel de la tasa metabólica basal que ustedes tienen, ustedes le agregan este factor, o sea, se le multiplica por alguno de estos factores. También existen por nivel de actividad física, liviana, moderada o intensa, según la edad, en el caso de menores de 18 años, y mayores de 18 años se puede ocupar estos factores que son sedentario, activo o intenso, ¿ya? Y eso se multiplica por el valor que les da la tasa metabólica basal o el metabolismo basal. Y además a eso, en el caso de los pacientes hospitalizados, se le agrega un factor de patología, ¿ya? O sea, según la patología, en este caso tenemos una tabla, ¿cierto? También separada por sexo, se le multiplica todo este valor que sale al final de la multiplicación de la actividad física por el metabolismo basal, se multiplica además por un factor patología. Si se fijan, los cánceres, las quemaduras, la sepsis, los politraumas, ¿ya? O las fallas orgánicas múltiples son los que tienen factores más altos, ¿ya? Así que hay que considerarlo muy importante porque recordemos que hay un hipermetabolismo propio de la fase flow de la inflamación. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Fisiopatología, ¿ya? Fase flow, ¿no? Vamos a hablar sobre el balance energético. Yo tengo el requerimiento energético de mi paciente, ¿ya? Pero yo necesito evaluar si, no sé, lleva una semana consumiendo los alimentos. Yo necesito identificar si el paciente va a lograr o no el objetivo que yo quiero, si ya sea que pierda peso en el caso de un paciente a lo mejor prevariátrico, o quiero que suba de peso en el caso de un paciente que esté con desnutrición o que esté con caquexia, ¿ya? Secundario a un cáncer, ¿ya? Entonces, en este caso existe el concepto de balance energético. El balance energético son las calorías consumidas menos las calorías gastadas. Siempre, ojalá, nosotros, personas normales, en un estado fisiológico normal, debiéramos estar en un balance energético neutro. Pero hay casos que necesitamos un balance energético negativo o un balance energético positivo. En el caso de las personas que necesitamos que pierdan grasa corporal, nosotros les vamos a llevar un balance energético negativo. O sea, el aporte de calorías que nosotros le vamos a entregar a través de la alimentación tiene que ser menor versus su requerimiento nutricional. Y en el caso de personas que necesitamos, que van a ser gran parte de los pacientes que van a estar en la UCI, UTI o graves, necesitamos que sea un balance energético positivo. O sea, que la energía que yo le voy a entregar a través de los alimentos sea mayor a su requerimiento nutricional, ¿ya? Entonces, nosotros siempre tenemos que hacer este balance, calcular el requerimiento nutricional, calcular la cantidad
de energía o calorías, proteínas para todo, ya que le va a entregar el hospital o la clínica, ya para eso las Nutri es súper importante que manejen el aporte nutricional que están entregando, ustedes tienen que estar en conocimiento de eso, y hacer el cálculo del balance energético, ¿ya? Tenemos nuestro requerimiento energético, ¿ya? Sabemos, ¿cierto? Que tenemos el metabolismo basal, factor de actividad física, el factor patológico, según corresponda, y yo tengo esta cantidad de calorías, no, perdón, mi gato. Em, Tengo las calorías y eso corresponde al 100% de mi requerimiento de energía, ¿ya? Pero yo voy a hacer algo para identificar el cálculo de requerimiento de proteínas, de hidratos de carbono o de lípidos, ¿ya? Que se llama la distribución de la molécula calórica. ¿Qué significa esto? Que de este 100% yo voy a empezar a desmembrarlo para determinar cuánto va a ser el aporte en cuanto proporcionalmente hablando, en relación al porcentaje de los hidratos de carbono, proteínas y lípidos que yo le voy a entregar al paciente, ¿ya? Todo esto desde los requerimientos nutricionales. Los hidratos de carbono, ¿ya? Aportan 4 calorías por gramo, ¿ya? Las proteínas aportan 4 calorías por gramo, los lípidos 9 calorías por gramo, son los alimentos con más calorías, y los alcoholes, el alcohol en general, sí, ese que usted bebe el fin de semana, 7 calorías por gramo. ¿Cuál es el problema del alcohol que usted bebe el fin de semana? Que no se ocupa como fuente energética, sino que en realidad se considera como calorías vacías. La mayoría se va a depósito y no sirve como fuente de energía, ¿ya? Y aquí, ya, vamos a ir desmembrando esto de a poquitito, ya como para que se vaya entendiendo, ¿ya? Ya sabemos cuánto es más o menos las calorías que aporta por cada gramo que aporta el hidrato de carbono, proteínas, lípidos y el alcohol, ¿ya? Lo vamos a hablar de los hidratos de carbono. No vamos a hablar para qué funcionan, porque sabemos que la principal fuente de energía, ¿cierto? Que tiene nuestro cuerpo, ya vimos inicialmente, ¿ya? Em, que cumple un rol importante en el aporte energético, pero cuando hablamos de la distribución de la molécula calórica, de este 100%, entre el 50 al 70% de este requerimiento, de este 100% de requerimiento nutricional, entre el 50 al 70, tiene que ir desde los hidratos de carbono en general, ya, porque hay patologías y condiciones que requieren menos aporte de hidrato de carbono, como en el caso del EPOC, ya. Pero en general, entre un 50 o un 70% del valor calórico total. Sabemos que existen glucosa, galactosa, fructosa como monosacáridos, disacáridos, maltosa, lactosa, sacarosa, y los polisacáridos como el almidón y el glucógeno. Y lo que les mencionaba anteriormente, 4 calorías por gramo, ¿ya? Hay muchas fuentes de hidrato de carbono, como vemos acá, algo más simples como los monosacáridos o más complejos como los polisacáridos, ¿ya? En el caso de pediatría, cambia un poco la distribución de la molécula calórica, corresponde entre el 60 al 70% del valor calórico total, ¿ya? Y tenemos todas las fuentes de hidrato de carbono, o sea, desde simples como azúcar, miel, caramelos o pastas, tenemos también las galletas, las frutas, legumbres, tubérculos, ¿ya? El almidón en general, pastas, de todo un poco, ¿ya? Y en el caso del adulto y adulto mayor, entre el 50 al 70%. ¿Por qué hay un rango entre 50 y 70 o 60 y 70? Porque este rango, por supuesto, va a variar mucho según cómo usted visualice el factor de actividad física, cómo esté cognitivamente el paciente, el estado fisiológico también, o sea, varía de muchas cosas. Aquí el criterio es clave. La palabra que a todos nos carga que nos digan cuando estudiamos salud, el criterio. Uno dice, ¿qué es el criterio? ¿Ya? Criterio. Las proteínas, ¿ya? Las proteínas también aportan 4 calorías por gramo. Sabemos, ¿cierto?, que tienen un rol importante en el transporte estructural, reguladoras como hormonas, contráctil en el caso de las proteínas musculares o catalítica en el caso de las enzimas, ¿ya? Tenemos aminoácidos esenciales, no esenciales, bioquímica pura, ¿ya? No vamos a entrar en detalle en el honor del tiempo y para no aburrirlos, ¿ya? Tenemos dos tipos o varios tipos de proteínas. Tenemos las proteínas de alto valor biológico, que de hecho son las que nosotros vamos a promover. ¿Por qué se llaman alto valor biológico? Porque tienen una mayor biodisponibilidad, o sea, la capacidad de absorber el cuerpo esta proteína y de ocuparla es mucho mayor en el caso de las proteínas de alto valor biológico como huevo, leche y carnes, que son las principales, que más o menos del P%, o sea, del requerimiento de proteína, ojalá el 70% de ese requerimiento de proteína venga de proteína de origen animal. Perdón que se los diga a veganos. ¿Ya? Ah, me quedan 10 minutos. Ya. Huevo, leche y carnes. ¿Ya? Y de mediano el valor biológico tenemos las legumbres y los cereales.
Pero si se complementan, por ejemplo, en el caso de los porotos con rienda o legumbres con, o perdón, lentejas con arroz, genera una proteína de mejor calidad. Antiguamente se hablaba que había que complementarse dentro de la misma preparación, pero se sabe actualmente, la evidencia muestra que da lo mismo, lo importante es que sea dentro del mismo día. Yo en la mañana puedo comer legumbres, a lo mejor sin arroz, y en la tarde, no sé, en la cena me como algo con arroz y hay una complementación aminoácica. Y tenemos proteínas de bajo valor biológico como frutas y verduras, o todas estas como la soya, la almendra, la leche de almendra, leche vegetales, que son de bajo valor biológico, ¿ya? Que no significa que no se absorban, sino que su biodisponibilidad es menor. ¿Ya? Nosotros tenemos que promover a nuestros pacientes que ojalá, si estamos en un momento de recuperación, por supuesto, dependiendo su nivel, como su momento cultural, por decirlo así, ojalá siempre proteínas de origen animal, ¿ya? No vamos a hablar del metabolismo de las proteínas, muy fome. Ya. Y las proteínas, ¿cómo lo calcula el requerimiento? Ya sabemos, ¿cierto? Que también existe este famoso P%, al igual que los hidratos de carbono, que hablamos del 50 al 70 en el caso de los adultos, 60 al 70 en pediatría. En el caso de las proteínas en los adultos va de un 15 a un 20%, ¿ya? Y también existe algo más específico que es el nivel seguro de ingesta, que es el valor mínimo de proteínas que se necesitan para cubrir el requerimiento nutricional, que normalmente corresponde como al 97% de la población, ¿ya? Existen otros conceptos como el score aminoácido, la digestibilidad, que no vamos a entrar en detalle hoy día, ¿ya? Pero que sí son importantes porque uno habla un poco como del contenido, el score habla como de la cantidad de aminoácidos que tiene una proteína en específica y la digestibilidad, la biodisponibilidad, ¿ya? O la utilización de este aminoácido. Y el nivel seguro de ingesta también va a ir variando según edad, ¿ya? Nosotros ocupamos normalmente el de FAO-OMS 1, ¿ya? Que también ese valor se multiplica por el peso del paciente, ¿ya? Y también tenemos proteína en situaciones especiales, ¿ya? En el caso de pacientes hospitalizados. Bueno, y deportistas, que por supuesto hay recomendaciones según el tipo de ejercicio, si es de fuerza, resistencia o recuperación por ejercicio, ¿ya? Pero en el caso de las patologías o de los pacientes hospitalizados, podemos recalcular el requerimiento nutricional a través del balance nitrogenado o de las calorías no proteicas, que son dos estrategias que se ocupan mucho a nivel clínico, especialmente en los pacientes que están en tratamiento intensivo, ¿ya? O en cuidado intensivo. ¿Cómo se llama eso? Whatever, ¿ya? En la UPC, básicamente, ¿ya? El balance nitrogenado equivale al nitrógeno ingerido menos el nitrógeno eliminado. El mismo concepto del balance energético, pero aquí lo llevamos a proteínas. En este caso se evalúa a través del balance nitrogenado a la cantidad de nitrógeno que ingiere el paciente versus el nitrógeno que elimina a través del nitrógeno ureico urinario precisamente, ya que es el examen que nos permite identificar de mucho mejor manera como la cantidad de nitrógeno que está perdiendo el paciente. ¿Ya? Y el nitrógeno, perdón, y esto igual que el balance energético, ¿ya? El nitrógeno ingerido menos el nitrógeno excretado. También existe este concepto de que tiene que estar neutro, positivo o negativo según lo que necesite. Si yo necesito un paciente con cáncer o un paciente politrauma, obviamente necesito que sea un balance nitrogenado positivo, ya que la cantidad de proteínas que ingiera sea menor que las que va a perder, ¿ya? Y tenemos que llevar este nitrógeno a proteína, ¿ya? Porque obviamente, ¿cómo lo voy a calcular? Y sabemos que un grado de nitrógeno equivale a 6,25 gramos de proteína. Por ejemplo, si un paciente me dice que está perdiendo 6 gramos de nitrógeno, eso lo multiplico, ¿cierto? Por 6,25 y voy a saber la cantidad de proteínas en sí que está perdiendo, ¿ya? Y eso me va a ayudar también a ver la cantidad de proteínas que a lo mejor necesitaría para poder llevar un balance de nitrógeno positivo. Y también tenemos como en el caso del nitrógeno excretado, además del nitrógeno ureico urinario, también le podemos sumar, por ejemplo, las pérdidas por alimentación parenteral, por alimentación enteral, ¿ya? O, perdón, o también por las heces, ya que en general es más que todo como por el nitrógeno ureico urinario más la vía de alimentación, ¿ya? Todo eso se considera como por el excretado, ¿ya? Y también tenemos las calorías no proteicas, que esto es súper relevante. Las calorías no proteicas también es, las necesidades proteicas pueden ser estimadas a partir del valor energético total, o sea, del gasto energético total de las calorías totales. Sabemos que el gramo de nitrógeno equivale a 6,25 gramos de proteínas. ¿Y cómo se calcula? Sabemos que un paciente que está con un estrés más grave va a requerir menos calorías que no vienen de las proteínas versus un paciente que está que está sin estrés va a requerir mayor calorías que no vienen de las proteínas. ¿Esto por qué se hace? Porque me permite identificar en sí también la cantidad de proteínas que podría entregarle al paciente sin que estas proteínas se vayan a
como fuente energética, sino que se vayan a la función que corresponde, ¿ya? Como mantenimiento muscular y todas las funciones como fisiológicas que tienen las proteínas. ¿Cómo yo lo calculo? A través del valor calórico total, ¿ya? O sea, el requerimiento de energía, y eso lo multiplico por 6,25, perdón, eso lo divido entre 100 a 150 calorías según el nivel de estrés, si está sin estrés o estrés moderado o estrés grave, ¿ya? Y eso lo multiplico por 6,25. Y de esa manera voy a poder calcular cuántas proteínas yo debería darle al paciente y de esa manera también identificar el mínimo de proteínas para que no se vayan a fuente energética, ¿ya? Recuerden que cuando hay momentos en que las proteínas se van a fuente de energía, cuando no damos la cantidad de calorías suficientes, ¿ya? Entonces tenemos que ser súper cuidadosos con eso. Ya no saco nada con darle millones de proteínas si al final le voy a estar dando pocas calorías. Esas proteínas que yo quiero que se vayan a síntesis ya muscular o síntesis de estructuras, al final terminan yendo a esa fuente energética. Por eso que es súper importante también como esta relación de calorías no proteicas con las proteínas, ¿ya? Hay hartos videos en YouTube de esto si no quedó tan claro ahora, ¿ya? O me mandan correos también, obviamente, ¿ya? Y los lípidos. En el caso de las grasas, sabemos que tienen muchas funciones como protección, reserva energética, estructural, precursor de vitamina D y aportan 9 calorías por gramo, o sea, son los que más calorías aportan por gramo, ¿ya? No vamos a entrar en el metabolismo, pero podemos encontrar grasas insaturadas, que son las monoinsaturadas, las famosas MUFA, y los PUFA, que son los poliinsaturados, ¿ya? Monoinsaturados como el omega 9 que encontramos normalmente, ¿cierto? En los frutos secos, nueces, maní, almendra, aceite de oliva, en la palta, en las aceitunas. Y los PUFA, los poliinsaturados, que son el omega 3 y el omega 6 que lo encontramos normalmente en algunos aceites de origen vegetal, ¿ya? Y el omega 3 que lo encontramos en los pescados más grasos, ¿ya? O pescados azules, como le llaman. Ahí en el PPT les dejé también como algunas fuentes que los podrían como ayudar a diferenciar, ¿ya? ¿Y cómo calculamos el requerimiento de grasas? Desde 100% más o menos equivale entre un 25 y un 30% o hasta un 35% de las calorías totales, ya de este famoso gasto energético total, en la distribución de la molécula calórica entre un 25 y un 35%, ¿ya? Y las grasas saturadas más o menos tienen que ser menos del 10%, las monoinsaturadas un 20%, las poliinsaturadas un 5% y ojalá todo lo que son grasas trans, menos del 2%, ojalá no exista, ¿ya? De este 30%, ¿ya? Perdón, de este 100%, ¿ya? Y los micronutrientes, pues vitaminas, minerales, ¿cierto? Sabemos la función de las vitaminas que es súper relevante, ¿cierto? Especialmente para prevenir el estrés oxidativo. Lo mismo pasa como con los minerales, ¿ya? Y nosotros podemos identificar su requerimiento nutricional, que normalmente en este caso son basadas en recomendaciones nutricionales más que en requerimientos. La ingesta diaria recomendada a través de la RDI, ¿ya? De la OMS, ¿ya? Donde aparecen los miligramos o también a través de los microgramos o los picogramos según el tipo de micronutriente y según la edad y el sexo, ¿ya? Eso en realidad obviamente uno no se lo sabe de memoria, pero es importante tenerlo en cuenta especialmente cuando tenemos sospecha de déficit en algunos pacientes, cuando lo vemos como en las uñas, en el pelo, en las conjuntivas y en las mucosas, ¿ya? Eso es un buen indicador en el examen físico para ver déficits nutricionales, ¿ya? Y el agua. Sabemos que el agua es súper importante, que tiene como un rol muy necesario, ¿ya? Para mantenernos hidratados, la temperatura corporal y la mejor forma, no hay como una fórmula específica para ver el requerimiento de agua, pero la mejor forma de identificarlo es a través del color de la orina, ¿ya? Entonces uno tiene que fijarse en eso y hablarle al paciente también, educarlo, ¿ya? Respecto a eso. Y en el caso de los niños, también existen algunas fórmulas que las vamos a ver en pediatría cuando veamos el tema de las fórmulas lácteas. Y en el caso del adulto mayor, más o menos se sugiere entre 30 a 35 ml por kilo, ¿ya? Bueno, el balance hídrico, muy similar a lo que pasa, ¿cierto?, con los demás balances, tanto energético como el balance nitrogenado. También tengo que ver las pérdidas de líquido con la ingesta